el mensaje. Y quiero hacer un experimento primero, porque en la iglesia cuando tenemos YouTube, tengo John que va a poner los versículos en la pantalla. ¿Cuántos de ustedes llevan Biblias? Porque hay una posibilidad de que yo puedo poner los versículos de esta manera. ¿Qué piensa? ¿Quiere los versículos en la pantalla, sí, o prefiere usar sus Biblias? Por tiempo sería bueno ahí en la pantalla como lo tiene Pastor. Ok. De esa forma, entonces, no tiene que ver todas las arrugas en mi cara mientras que estoy predicando porque mi cara es más chiquitita, ¿ya? Entonces, ¿ya? Mire, tan vanidoso el pastor que tenemos, ¿no? Así que, bien, tengamos un breve momento de oración nuevamente para comenzar. Hoy día voy a tocar la pregunta, ¿qué es la fruta cristiana? ¿Quién quiere tener una fruta en su vida? ¿Quiere ser un cristiano fructífero? Así que ese es el tema que vamos a tocar hoy día y vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias por hoy día. Pedimos, Señor, por cada uno presente y que cada uno esté recibiendo tu palabra, tu mensaje. En verdad, ese mensaje es tanto para mí y para cada uno, porque sabemos que el tiempo es corto y que ya el tiempo para poder producir fruto para la eternidad está achicando. Así que ayúdanos, Señor, a tomar al pecho, al corazón, el mensaje que tenemos hoy día. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿alguien ha llegado a la casa de una familia donde tienen una canasta con fruta fresca? ¿Alguien ha visto como fruta fresca ya en la casa? Quizá de una canasta con manzana, plátano, quizá uvas, etcétera. Muy bonito, ¿cierto? Es algo, por ejemplo, ¿alguien ha caminado por Agro o un lugar donde yo llevaba una camioneta llena de fruta para el campamento de jóvenes? Y había melones, había duraznos, había otro, y el aroma es tan rico. ¿A alguien le gusta el aroma de fruta fresca? Levanta la mano, porque quiero ver si a usted también come. Es tan rico sentir local tras local Agro, ¿cierto? Sintiendo la fruta que tiene allá, etcétera. Y muchas veces yo he visto que hoy en día en Estados Unidos que es muy difícil mantener es muy difícil mantener esa fruta porque o se come o se pudre. Entonces, hay algunos que han decidido comprar fruta falsa, imitación, ¿cierto? De plástico o de cera. ¿Alguien ha visto fruta artificial en una canasta para como un arreglo? ¿Ha visto eso? Sí, ¿cierto? Siempre bonito, siempre perfecto, ninguna falla, ninguna mosca, ninguna cosa así. Pero la verdad no es lo mismo. ¿Quién está de acuerdo? No es lo mismo tener una manzana plástica y una manzana verdadera, ¿cierto? Entonces, hoy día vamos a leer el libro de Juan capítulo 15. Ese no está en mi lista por si acaso, pero Juan capítulo 15 en sus Biblias. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Esa es como una analogía que Cristo está usando, metáfora, que dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano son las ramas, que son nosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en lo que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bien, ese es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy día. Y en comienzo, porque es muy neblinosa la idea de producir fruta. ¿Qué es la fruta que en verdad nosotros queremos tener? ¿Ya? Entonces, ¿qué es fruta? Literalmente, ¿qué es fruta? Fruta es un producto comestible Claro. y generalmente dulce de una planta o árbol, pero aquí es la clave, que contiene sus semillas. El objetivo principal de fruto es la protección y difusión de la semilla. Muchos piensan que el propósito principal para la fruta es comer, pero no. El propósito principal de fruta es la protección de la semilla y la difusión de la semilla para que vuelva a reproducir otro árbol o planta. Así que secundario a esto entonces es la nutrición por comer, lo da azúcares naturales y un placer por ser muy rico. Ahora, ¿quién tiene una fruta favorita aquí? ¿Quién tiene una fruta favorita? Yo voy a querer ver sus caras ahora. Ya. ¿Quién tiene una fruta favorita? Vamos a hacer un poco de participación. Ya, Lucy, ¿qué es tu fruta favorita? Manzana verde. Manzana verde, un poco ácida, pero está la manzana verde. A mí me gusta manzana verde. Ya, María Cristina tenía uno también, ¿no? Yo, el mango pastor. El mango, El ¿cierto? mango. Mango Rico. de pica, ¿no? Mango de Mango pica. de pica. Ya. ¿Alguien más? La Gilda. Chirimoya. Chiri- Chirimoya. Chirimoya, sí, yo he contado historia de chirimoya, pero no tengo tiempo hoy día, ¿cierto? Mi favorito, mi perro, ¿cierto? ¿Quién más tiene una fruta favorita que le gusta, ¿cierto? Sandía, ¿Cómo? sandía. La sandía, ese grande roja dentro con pepitas, etcétera. Lindo para el verano, ¿cierto? Así que tenemos frutos de verano en los supermercados, ¿ya? Por ejemplo, tenemos sandía, melones, uvas, duraznos, damascos, ciruelas, guindas, todo rico, ¿cierto? Está acabando el tiempo, pero muy rico las cosas. Tenemos los cítricos. ¿A alguien le gusta una fruta cítrica? Sí, La Gilda. naranja. Gilda, Kiwi, el kiwi que usted no puede comer. ¿qué tiene kiwi que ver con ninguna fruta cítrica? No. Ya, no puede. Yo estoy alérgico a eso, así que, bueno, Melo. tengo que cuidarme que si no, mi señora compra unos kiwi para la casa. Ya, entonces, kiwi. ¿Quién más cítrica? A mí me gusta pomelo. A alguien le gusta pomelo, ¿cierto? Lo más dulce de todo, ¿cierto? Pomelo, Piña. naranjas, limón. Dángelo. Mandarina. ¿Alguien le gusta plátano? ¿Alguien le gusta plátano? ¿Le gusta el plátano? Sí, a alguna ya le gusta el plátano. Pero cuando hablamos de la fruta de la Biblia, ¿alguien sabe cuál es una de las frutas más comunes en la Biblia? Fruta de amor, paz, mansedumbre. Está hablando de la fruta del Espíritu Santo. Yo estoy hablando de la fruta que la gente comía en tiempos bíblicos. Por ejemplo, higos, La uva. uvas, granadas, manzanas, dátiles y aceituna. No sé si aceituna es una fruta, pero estas son las cosas del tiempo bíblico. Ahora volviendo ahora, todo ya van a poner ya sin preguntas. Yo voy a volver a poner los versículos en un momento. ¿Qué significa fruta figurativamente? Figurativamente, fruta significa el resultado agradable o exitoso de un trabajo o acciones. Por ejemplo, si alguien está jubilado aquí, ese es el fruto de sacrificio de años trabajando duramente, ¿cierto?
y el fruto es la jubilación, ¿cierto? O un matrimonio que cumple 50 años es el fruto de años de fidelidad todos los años. Uno que está gozando con sus hijos y nietos el fruto de haber criado sus hijos en las cosas del Señor. O aún un título, tengo unos títulos atrás que es el fruto de años de sacrificio estudiando como mi magíster. Ese es figurativamente, fruto es el producto agradable después de un tiempo de sacrificio. Pero bíblicamente, ¿qué significa fruta bíblicamente? Aquí voy a tocar el tema de que la palabra griega para fruto es la palabra karpos, o en griego es más karpas. Y esa palabra se puede usar literalmente como una manzana o figurativamente, que la mayoría de veces, 41 veces en la Biblia, es un sentido figurado. Y eso es lo que significa, escucha bien, significa la evidencia del carácter del poder que lo produce. En otras palabras, cuando hablamos de fruta, bíblicamente es una referencia al poder que produjo tal resultado, que es muy importante, porque cuando hablamos de fruta del cristiano, no es algo que el ser humano cristiano está produciendo, es lo que Dios está produciendo a través de un cristiano que permanece en Cristo. Es algo natural, es algo que no se puede fingir. Entonces, y la clave de qué significa fruta del cristiano viene de la palabra de que la fruta tiene el mecanismo para reproducción, ¿cierto? Para la reproducción. Entonces, más que allá de que es agradable para comer. Entonces, vamos ahora a empezar a ver estos versículos. En el libro de Juan, por parte de la estrategia para diseminar la semilla para reproducirse aún más lejos, porque a alguien le gusta comer fruta, toma la manzana, empieza a comerlo, después bota lo que queda de la manzana, ¿cierto? Que contiene las semillas van en el terreno y puede salir un árbol manzano. O alguien puede estar comiendo la sandía. ¿Ustedes tragan las semillas o ustedes tragan? No, O escupen. De una u otra manera, Dios está utilizando ese mecanismo para plantar más sandías. Ahora, Juan capítulo 4, versículo 35 a 37 dice lo siguiente. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre qué es la fruta, porque aquí menciona en ese pasaje lo que está sembrando, lo que está cosechando, pero todo es para tener fruto para vida eterna. Algunas sugerencias, como alguien mencionó recién. ¿Qué es fruta eterna? Algunos piensan que es la fruta, es el fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, algunos piensan que la fruta del cristiano es una formación cristiana que están demostrando el fruto del Espíritu. Otros piensan que es una vida caracterizada por buenas obras. Alguien que está haciendo buenas obras está produciendo fruto. Otro piensa que es un testimonio fiel, luz y sal, ¿cierto? Que la gente ve que estoy viviendo abiertamente por mi fe. Otros piensan que es labios que alaban a Dios, Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Ya?
Entonces, vamos a ver si yo puedo bajar un poquito acá para decir que también algunos aún piensan que el fruto es cuando nosotros estamos ofrendando a Dios. En Filipenses 4:15, Pablo dice a los que portaba a él en su labor misionero, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino qué cosa, que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Así que habla de varias cosas, diferentes ideas, qué es la fruto del cristiano. Pero yo vuelvo a decir que la clave para mí está en la reproducción de la iglesia de Cristo Jesús. Dice Proverbios, fue un poquito, Proverbios 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Ok? Entonces encontramos de que aquí está hablando de que digo lo siguiente, hay tantas almas que van rumbo al infierno. ¿Sí o no? Hay tantas almas que van rumbo al infierno. Yo pregunto a mí mismo, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué puede ser al respecto para parar todas las almas que van rumbo hacia el infierno? Yo antes daba plata para que otra persona llevara el evangelio a varios países diferentes, pero al final yo dije, no, yo tengo que hacer algo personalmente y decidí venir acá a Chile. Entonces, con eso, 3 de Juan, capítulo 1, versículo 5, hablando de lo que está llevando la preciosa semilla de la palabra de Dios. Amado, fielmente te conduces cuando prestes algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante de la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles o inconversos en este contexto. Y nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En otra palabra, debemos cooperar con los que se van, como Felipe Ruz, que están en Portugal, ¿cierto? Como Juan Carlos, que están en Copiapó, etcétera. Estamos cooperando con ellos para que ellos, estamos como socios en llevar la preciosa semilla de la palabra de Dios. Ahora, entonces, dice también en 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, estoy hablando sobre qué es la fruta de una vida cristiana. 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, nosotros siempre debemos estar listos de uno vivir la fe abiertamente y después apuntar gente a Cristo después. En Romanos 10, versículo 13, también dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muchos de ustedes en el tiempo de peticiones estaba pidiendo por cierta persona que necesita a Cristo. ¿Ok? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosa son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que creo que cada uno, no solamente el pastor, debe estar trayendo nuevas almas a la iglesia. Directamente o indirectamente debemos estar participando, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que dice en el libro de Juan 4:35, que uno dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Ok? Es decir, que no todos hacemos el mismo labor.
tenemos que estar trabajando directamente o indirectamente, de una u otra manera, trayendo más para que la iglesia florezca en Cristo Jesús. Aquí hay algunos pasajes más que vamos a ver. Miren lo que dijo Pablo en 1 Corintios 3, 5 a 8. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso es según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo hablando, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O en otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Hay varias formas. La mujer samaritana dijo, venga a escuchar a un hombre que ha contado toda mi vida, ¿cierto? A veces uno puede dar su testimonio, uno puede decir, venga conmigo, vamos a hablar con el pastor. Otro puede estar dando un tratado, uno puede estar cantando el coro para que gente visite la iglesia, otro puede estar enseñando una clase de niños o trabajando con los jóvenes, o puede estar ayudando con la sala cuna. Cada una de estas cosas está sirviendo para que podamos nosotros tener una iglesia que es la fruta que está siguiendo crecer allá. Así que dice en el libro de Mateo 28, 19, 20, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y vemos de que ¿qué era el propósito? No solamente es ganar a alguien, es ganar a alguien, y ellos están llegando a la iglesia, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O en Efesios, Cristo estaba dando, gente está recibiendo dones. Cada uno que está escuchando este mensaje, si es salvo, tiene un don de Dios para aplicar para el crecimiento de la obra de Dios que es la iglesia. Y eso es lo que dice en Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué cosa? La edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo, no parte, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las conchuturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo esto para decir lo siguiente. Ya no veo sus caras. Ahora veo sus caras. Ahora, muchos versículos, pero entienden lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de la fruta del cristiano, está ligado de una manera directo o indirecto con el crecimiento de la obra de Cristo, la iglesia, el reino de Dios en la tierra. ¿Ya? Entonces, puede ser apoyando la iglesia, puede ser testificando de su fe, pero de una manera. Para resumir esa porción del mensaje, la palabra clave para fruta es la palabra influencia. ¿Cuánto ustedes están influenciando a este mundo para Cristo? Sal y luz. Sal trabaja silenciosamente, luz está brillando el camino hacia el Señor. Pero fruta siempre tiene algo relacionado con influencia para avanzar el reino de Dios en la tierra. Así que habla de fruto del Espíritu Santo porque está transformando mi vida para la gloria de Dios, para el testimonio a los demás. También estamos hablando sobre dando económicamente para que la iglesia pueda estar funcionando aquí o en el extranjero o en otras ciudades. Podemos hablar de gente tan sencilla que alguien va a trabajar la sala cuna para que los papás puedan venir a escuchar la palabra de Dios sin distracción. ¿Entiende lo que estoy hablando? Fruta es algo que es muy amplio en la vida interna de cada cristiano. Y ojo, no es algo que nosotros debemos hacer sacrificando. Es
vida natural de Dios trabajando adentro de nosotros y la fruta se produce. Ahora, con todo esto, vamos a llegar ahora. ¿Para qué es la fruta cristiana? ¿Para qué es la fruta verdadera? Es para plantar semillas, es para la reproducción, es para comer. ¿A quién le gusta comer fruta? ¿A quién le ha dado ganas de comer fruta mientras que estoy predicando? ¿Quién dice, yo voy a la cocina, yo quiero tener algo de fruta ahora? Así que es la idea de sugerencias. Si yo empiezo a hablar de una boca seca, pero aquí tengo un poco de agua, ¿cierto? A ver, ¿quién tiene ganas de tomar algo en este momento? Amén. Ahora, por eso no me gusta ver películas noche que está comiendo mucho porque me da ganas de ir a comer. Así que, ahora, pero la verdad es que la fruta tiene mucho propósito, comer, de disfrutar, un buen sabor y todo eso. También el azúcar. Mi hijo me dijo, papá, antes de correr en la mañana, como un plátano porque le da el azúcar necesaria para correr. Pero con esto yo quiero tocar qué es el propósito de la fruta de cristiano. Y lo más importante yo creo que está en el libro de Juan, capítulo 15 y versículo 8. Ojalá estuviésemos todos juntos. Voy a pedir que todos lean en voz alta, pero yo voy a leer en voz alta. Lo siento, está aburrido usted de escuchar mi voz. No sé, voy a tratar de cambiarlo un poquito, ¿cierto? Pero dice Juan 15, versículo 8. Si tiene su Biblia, lee en voz alta, pero con silencio para que no estén todos cortados. Pero dice lo siguiente. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay muchas opiniones cómo glorificar a Dios y casi siempre incluye música. Pero aquí Cristo dijo la mejor forma de glorificar a Dios es a través de llevando mucha fruta. Ahora, yo conozco cristianos que saben mucho la Biblia, pero son muy conflictivos. Le gusta entrar en polémica doctrinal. ¿Quién conoce a alguien así? Que siempre le gusta entrar en polémicas doctrinales. El problema es que no ve mucho fruto en ese tipo de cristianos. Siempre está en debate, siempre está buscando algo para debatir, etcétera. Pero ¿dónde está la fruta en eso? No hay fruta en debatir. A mí me gusta un debate de vez en cuando, pero yo prefiero ganar a alguien a Cristo que anda con otro cristiano tratando de debatir sobre cómo se llama los 5 puntos de calvinismo, por ejemplo. Entonces, yo prefiero ganar a almas a Cristo. Entonces, ¿dónde está la fruta de esa persona? Entonces, si yo fuese empresario, si ustedes fuesen empresarios y tienen mucha gente trabajando, ¿qué tipo de trabajador prefiere? ¿Uno que no hace nada o uno que es productivo? ¿Cuál quiere uno productivo si trabaja en tu empresa? Uno sacrificado, uno honesto, pero uno que está produciendo las ventas, etc. En ese sentido, la empresa y el dueño de la empresa es glorificado porque la gente en su empresa está produciendo. O si alguien está invirtiendo en la bolsa de mercado, ¿cierto? Que hay unas acciones que no traen nada, se pierde valor y otro que está ganando valor. ¿Cuál prefieres? Va a vender la que está perdiendo y va a seguir comprando lo que está produciendo, ¿cierto? Entonces piensa que Dios no es una empresa, es su reino. Y los que están en su reino produciendo la fruta de su reino va a glorificar más al dueño de este reino, que es Dios Padre, ¿cierto? Mucho más que solamente hablar, bla, bla. Ya, entonces, Dios te salvó con un propósito. ¿Quién está convencido que Dios tiene un propósito para tu vida? Amén. ¿Okay? Dios tiene un verdadero propósito individual para cada uno de ustedes. ¿Cuál va a traer gloria al Padre? ¿Cuando tú cumples tu propósito o cuando no cumples tu propósito?
Entonces, en ese sentido, en esto es mi Padre glorificado, en que llevéis mucho fruto, es decir, cumplimos la razón por la cual Dios nos ha puesto acá. Entonces, cada uno de ustedes, sin excepción, tiene un círculo de contacto, de influencia. ¿Quién tiene amistades que no son de la iglesia o ninguna iglesia? ¿Quién tiene amistades que no son de ninguna iglesia? Parientes que no son de ninguna iglesia. Entonces, Dios ha puesto nosotros cada uno en un círculo de influencia, y yo no voy a influenciar lo que está en tu círculo, y quizás tú no vas a influenciar lo que está en mi círculo, pero Dios nos planta como semillas en circunstancias diferentes. Dios quiere ponernos por trabajo, por vecindario, por grupos, por vecinos, por amistades, por familia, etc. Dios tiene, todos nosotros tenemos contactos. ¿Sabe qué dice las estadísticas? Una iglesia crece por 11 años, después no crece más. ¿Sabía eso? Una iglesia, dice que una iglesia crece desde el comienzo, crece por 11 años y después se envejece. ¿Sabe por qué? Porque después de 11 años la gente ha cortado sus relaciones con sus amigos inconversos. Y todo quiere tener compañerismo entre nosotros nomás, porque es mucho más agradable estar con cristianos y tener compañerismo, y eso es bien bonito, etcétera. Pero mientras que estamos en ese compañerismo, ¿qué pasa con las almas que van al infierno? Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de cultivar sus relaciones, amistades, etcétera, con ciertas personas que no son cristianos, porque es que Dios quiere. Por ejemplo, ustedes saben lo que es un monasterio o un convento, ¿cierto? Con monjes. Y ellos se separan de todo el mundo, ¿cierto? Que no quieren contaminarse con el mundo. Estamos todos así. No queremos tener contacto con lo sucio, lo pagano, lo perverso. El problema es que mientras que uno está así, no tiene contacto. Cristo dijo en Juan 17, va a estar en el mundo, pero no va a estar del mundo. Distinción, pero debemos seguir con nuestro contacto con la gente conversa. Es la única manera que ellos puedan ver Cristo en acción en tu vida, tu fruto espiritual. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿era un ermitaño en una cueva en la montaña, sí o no? Él comía con los publicanos y los pecadores, y los fariseos están reclamando por eso. Pero ¿por qué hacía esto? Porque dijo, un sano no necesita un médico, es un enfermo que necesita un médico. Y no ha venido para llamar a los justos, ha venido para llamar a los injustos, los pecadores a salvación. Entonces vemos que cómo Dios va a ser glorificado cuando llevemos mucho fruto. ¿Ya? Bien. Letra B. La fruta se disfrute por la eternidad. ¿Qué otro propósito de la fruta eterna? Es para disfrutar. ¿Quién conoce la palabra disfrutar? ¿Y qué palabra está en el medio de disfrutar? Fruta. Disfrutar significa sacar la fruta, literalmente, o gozar del producto de algo. Estoy comprando un regalo para mi señora para cumpleaños que va a ser el día 2. Así que creo que el día 2 va a ser un día viernes, si no me equivoco. Entonces yo estoy comprando un producto de Sodimac que mi señora va a disfrutar, ¿cierto? Yo voy a gozar de ver su cara feliz cuando ella ve lo que yo estoy comprando, ¿cierto? Un serrucho eléctrico que no es otra cosa, sí. Así que es una caja de herramientas para que yo ordene todas mis herramientas de la casa, pero tampoco, ya, ok. Después cuando yo tenga, para la sorpresa, yo le cuento lo que fue, ¿ya? Pero resulta que Juan, de nuevo, capítulo 4, 35, 36, no dice que falten 4 meses para que llegue la siega. Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Dice después abajo, dice, para que el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siempre goce juntamente con el que ciega. Así que
Y dice en el libro de Proverbios 27, ahora vamos a volver a poner los versículos. Filipenses 4:17 dice, no es que busque dádivas, regalos, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esa no es la cuenta del Banco del Estado. Esa es la cuenta del Banco Celestial en Cristo Jesús. ¿Ya? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Después Juan 4 de nuevo dice que recoge fruto para vida eterna y que goce juntamente. Proverbios 27, versículo 18 dice, quien cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mire por los intereses de su Señor tendrá honra. Entonces, ese de la fruta de disfrutar significa que piensa que por un momento, quiero ver sus caras nuevamente. ¿Cuántos han estado en el campo durante el verano en un lugar árido donde hay mucho sol? ¿Quién ha estado en verano en un lugar donde hay mucho sol? Mucho sol. Y de repente alguien aparece con una sandía. ¿A quién le gustaría cortar un pedacito de sandía súper jugoso en medio del sol fuerte y no hay ni siquiera agua para tomar, pero hay una sandía? ¿A quién le gustaría comer sandía? Después hay una competencia, ¿quién puede ocupar la bebida más lejos, cierto? Ya, entonces, dice que hay mucho agua dentro de ese, pero yo personalmente no me gusta mucho sandía, pero yo sé que a ustedes sí. Entonces, y ustedes echan como harina, algo así sobre la sandía. ¿Qué echa? ¿Alguien se echa algo? ¿No echa nada? ¿Sal? ¿Azúcar? Ok. Así nomás. Sandía. ¿A quién le gustaría tener una sandía para comer después del mensaje? ¿A quién le gustaría? Ojalá hubiera una sandía esperándome, cortando, sí, comiendo. Así que virtualmente se puede, ¿no? Entonces, resulta que es algo para disfrutar. Imagínense, vamos a disfrutar celestialmente la fruta que va a durar toda la eternidad. Y ojo, el tiempo para ganar ese fruto está acabando. Una vez que lleguemos al cielo podemos disfrutar de la fruta, pero no vamos a producir más. Entonces, la segunda razón por fruta eterna es disfrutar. La tercera razón es para demostrar la condición del suelo, porque la fruta crece mejor cuando el suelo es bueno, y ese a los suelos habla del corazón en parábolas de sembrador en Mateo capítulo 13. Y Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Entonces, fruta está demostrando la condición. Yo en un tiempo en La Serena, yo tenía al mismo tiempo 3 o 4 iglesias diferentes. 2 de las iglesias se junté en una, así que tuve 3 iglesias, uno en La Serena, uno en Coquimbo y uno en Tierra Blanca. El problema es lo que pasa. Yo era el mismo pastor, las 3 iglesias, la misma palabra, el mismo acento, si me entendía o no, la misma preparación, la misma oración, todo era igual, pero en la iglesia de La Serena seguía creciendo. La iglesia de Coquimbo va bajando, y la iglesia en Tierra Blanca seguía más conflictivo que nunca. Misma palabra, mismo pastor, mismo todo, pero cada iglesia tuvo fruto diferente dependiendo en la condición del suelo. Cuando hacía el edificio al lado de mi casa, yo vi al principio había como esa grúa que estaba sacando la tierra, ¿cierto? No era uno retro, pero uno de los más grandes, sacando con una pala así toda la tierra, pero llegando a cierto lugar fértil, la roca dura, y después tengo que hasta usar explosivos y pegar. Era muy molestoso escuchar el ruido, pero está rompiendo la roca. Ahora, suelos diferentes. En la Biblia vemos en Mateo 13 hay suelos diferentes también.
Vemos a veces el suelo es muy superficial y la semilla queda arriba y los pájaros bajan y sacan. Hay otro que no tiene raíz. Hay otro también que tiene malezas. Hay otro que era buena tierra que produjo diferente. Fruto va a demostrar cómo es nuestro suelo personal, cómo es mi corazón. Dice Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No podemos ver sus corazones, pero podemos ver el fruto. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ese es específicamente está hablando de falsos profetas, pero yo digo que en un sentido podemos ver, porque uno puede imitar conocimiento de la Biblia, uno puede fingir creencia, uno puede fingir lealtad a Dios, pero uno no puede fingir fruta. Fruta es producido por Dios, no por la persona. Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que hoy entiende la palabra, da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Entonces, Santiago, capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que fruto de la vida de uno demuestra la condición del corazón. Ahora, ya llegamos a la parte más importante. Un poco de paciencia, ya son las 9. Y voy a decir lo siguiente. ¿Cómo se puede producir la fruta? ¿Cómo se puede producir la fruta? Y tenemos que volver a lo que dice carpos en griego, significa el carácter del, o como la evidencia del carácter del poder que lo produce. Fruta muestra si estoy conectado o no conectado, o si estoy permaneciendo o no permaneciendo. Juan 15, de nuevo, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Después dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Entiende? Mucho fruto no viene por cursos del Instituto Bíblico. Cursos no viene porque uno está acampado adentro de la iglesia. Fruto viene cuando uno permanece en Cristo. Cristo dijo, si quiere permanecer en mí, hay que cumplir mis mandamientos o mi palabra. Hay que ser la voluntad de Dios. Como Cristo dijo, yo cumplo la voluntad de mi Padre. Entonces, capítulo 15, versículo 10, vivir solamente creer la voluntad de Cristo dada en la Biblia. Es vivir una vida diariamente cedido a Dios, no tratando de servirle como alguien sirva a un político con afán, esfuerzos. Fruta es natural, no plástica. No es necesario tratar de producir fruta. Hermano, no trata de producir fruta, trata de permanecer en Cristo y va a producir la fruta naturalmente. ¿Ok? Entonces, en otro sentido también quiero mostrar que dice en capítulo 15 en capítulo 15 también dice que hay que ser limpios. Hay que podar, hay que quitar las distracciones. ¿Cuántos de ustedes han tenido ciertas distracciones que no permiten servir a Dios en su vida del pasado? Mi papá tenía una lancha de 7 metros de fibra de vidrio con cabina. Era el amor de mi papá. Mi papá se convirtió. Cuando mi papá se convirtió, no fue al lago, al mar todos los fines de semana cuando era inconverso. Y después de un tiempo
Mi papá hizo algo que a mí horror, porque estaba viviendo en Chile y escuché de mi hermana y dijo, papá regaló su lancha a unos jóvenes pasando que preguntaba por ella. Mi papá dijo, llévalo nomás, no lo voy a usar más. Mi papá regaló. Yo dije, papá, podría haber empezado un ministerio de lancha acá en Chile. Pero no, él lo regaló. Era una distracción para servir al Señor. Ahora, yo sé que he contado esa historia, pero muchas veces estamos atrapados con distracciones para no servir a Dios. ¿Se acuerda la historia que un niño chico que estaba en un supermercado que tiene ese dispensador de dulces y él se metió la mano adentro y después se quedó la mano pillado adentro? ¿Se acuerda la historia? Y por todo lo que trataba de sacar la mano del niño no se pudo. Había llamado a los bomberos para venir, paramédicos, para tratar de rescatar la mano antes de perder la mano porque ya está perdiendo color. Entonces resulta que al final todo lo que el bombero trataba de hacer no pudo arreglar la cosa hasta que ellos iban a traer una máquina para cortar esa máquina para que se pueda sacar la mano. La mamá con un horror porque puede también lastimar el mismo brazo del niño. Cuando de repente, antes de aplicar ese serrucho de la vida o ese brazo de la vida, algo así, el bombero más viejo dijo al niño, oye, hijo, suelta el dulce. El niño soltó el dulce y salió la mano al tiro. Porque resulta que había agarrado el dulce y no puso un puño que no pasaba por la cosa. Una vez que soltó la cosa, salió. La misma sucedió como una idea de cuando estaba cazando monos allá en África y resulta que ellos tenían ciertos zapallos o calabazas y ellos hicieron un hoyito chiquitito y dejando las semillas que le gustaban a los monos comer las semillas. Entonces lo que pasa, no necesitan ninguna jaula ni nada. Con ese hoyito, los monos entraron la mano, agarraron las semillas y después no pudo sacar la mano porque tenía igual un puño. Hermano, ¿qué tiene el puño? ¿Qué tiene la mano? Que no permita salir la libertad de tener fruta para Cristo eternamente. Tenemos que permanecer en Cristo y hay que podar o sacar las distracciones. Hermanos, están muy preocupados por COVID, orando por eso, pero más importante, hay gente yendo al infierno. Nosotros debemos estar diciendo, yo necesito hacer mi parte directamente o indirectamente, sal y luz, de una manera haciendo así. Entonces, 2 Corintios 5, versículo 11, ya vamos a terminar, ¿ya? Disculpe por fui 10 minutos largos. Pero dice en 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres sabiendo lo que espera una persona sin Cristo. Mira el tono, si puede. Mira la angustia de Pablo hablando de sus compañeros judíos no salvos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es salvación. Ahora, yo me acuerdo orando por mi padre porque no era salvo. Mi papá era un hombre muy bueno, el mejor ejemplo de padre, pero no era cristiano. Tenía un poco de religión católica, un poco agnóstico, etc. Me acuerdo una noche llorando en mi almohada, orando por mi papá para que fuese salvo. Y no puede entender el gozo que tuve el día que mi papá recibió a Cristo como Salvador personal. Fue bautizado y aún la misma vecina me dijo el día de su funeral, doy gracias a Dios porque tu papá me llevó a Cristo. Mi papá llegó a ser no solamente un hijo de Dios, pero con un hijo de Dios fructífero. Hermanos, cada uno de nosotros debemos estar produciendo fruta.
no trate de producir fruta, trate de mantener permaneciendo en Cristo. Hay un pasaje que dice el libro de Gálatas 2:20, que dice, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es permanecer en Cristo y Él va a producir fruta. Dios va a limpiar las distracciones, va a producir más fruta. ¿Y qué va a ser el gran resultado? Mi Padre va a ser glorificado. ¿Quién quiere glorificar al Padre? ¿Quién quiere glorificar a Dios? ¿Cierto? En llevar mucho fruto. Vamos a terminar la oración, por favor, ¿ya?